Muy buenas noches. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Les saluda Antonio Carrasco, presidente de APTOP, de la Asociación Peruana de Trasplantes de Órganos y Tejidos. Es un gusto cada quincena comunicarnos con nuestra amable audiencia para el desarrollo de las actividades académicas que APTOP presentó al Colegio Médico del Perú a inicios de año. El CMP, a través de SIGCERE, pide a las asociaciones tener una actividad y un rol de actividades para que sean aprobadas en primera instancia y desarrolladas durante el año. En esta ocasión hemos presentado y programado una doble actividad importante porque precisamente el Colegio Médico lo pide así. En esta ocasión tenemos la participación del doctor Jorge Jáuregui Miranda. El doctor Jorge Jáuregui Miranda es cirujano cardiovascular, ha sido un importante funcionario de diferentes instituciones nacionales muy queridas como el Instituto Niño de Salud del Niño de San Borja y de Breña, donde fue su director, pero también un gran profesor. El doctor Jáuregui tiene maestría en ESAM y desarrolla la actividad de ética en la maestría en gerencia de salud. Precisamente quiero agradecer la participación del doctor Jáuregui, con quien gran amabilidad nos aceptó esta invitación para el desarrollo de un tema de ética médica que corresponde a todas las actividades que como médicos estamos involucrados. Es no creo yo una exigencia del colegio, sino una pertinencia y corresponde a las asociaciones y sociedades desarrollarla. El doctor Jáuregui nos dará una presentación y luego vamos a ir intercambiando ideas y opiniones sobre el tema para luego en un segundo momento desarrollar el segundo tema, que es trasplante doble. Doctor Jáuregui, muy buenas noches y lo escuchamos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la presentación, Antonio, y mi agradecimiento. Estoy muy honrado de estar en esta noche, en esta reunión, con la invitación tan gentil que me has otorgado para poder comunicar e intercambiar conceptos sobre lo que es la bioética y el trasplante, y una anotación probablemente un poco corta, pero especial sobre el trasplante de hígado y el trasplante de mixto, hígado y riñón. Si me permiten, por favor, podría hacer la presentación. Muy bien, solamente si todo está correcto, me avisan, por favor. Está muy bien, correcto. Muchas gracias. Entonces vamos a tocar el tema de ética médica y trasplante hepatorenal, que es lo que la Asociación Peruana de Trasplantes de Órganos y Tejidos ha programado para hoy día. Y esto no se puede comprender si es que no se comprende la bioética de la donación y trasplante. Tanto la ética médica, se suena como un eco, no sé si eso se podrá corregir. Gracias. La ética médica es una ética aplicada, igual que la bioética es una ética aplicada. Lo interesante es que la bioética engloba también aspectos y muchos de la ética médica, y muchos profesionales de la salud médicos encontramos en la bioética muchas mayores respuestas que la sola ética médica, que es de un tenor básicamente deontológico. Sin embargo, la bioética tiene unas características mucho más reflexivas. Gran parte de lo que voy a señalar en esta disertación es los conocimientos que ha transmitido el doctor Diego Gracia Guillén, probablemente el bioeticista el más capacitado de habla hispana.
lo que vamos a tratar ahora es de la bioética y trasplante, que hay una historia común, la fundamentación ética en la que se basa la relación entre bioética y trasplante, las principales cuestiones que las vamos a dividir en décadas, desde los años 50, donante vivo, ética de la experimentación, donación de cadáver, muerte cerebral, distribución equitativa de órganos, y acá es uno de los temas centrales relacionados con el trasplante hepatorenal, y muy cortito, un par de cosas sobre los temas de organización. Como ya habíamos adelantado hace unos minutos, la bioética y los trasplantes tienen una historia común. Parte de los asuntos que tienen que ver con la bioética en la ecología, drogas, sexualidad, homosexualidad, etcétera, están los trasplantes. Y está el foro de bioética y trasplantes que en cuando se, perdón, ratito, se realizan en diferentes partes del mundo. Y como decíamos, la bioética y los trasplantes tienen un nacimiento casi simultáneo a mitades del siglo XX y una evolución casi paralela, porque desde los trasplantes se hacían preguntas, se necesitaban conocer determinadas cuestiones éticas de lo que se podía o no se podía hacer, y la bioética también se plantea preguntas y no solo da respuestas. Y hay el antecedente de las revoluciones física y biológica que sucedieron en el siglo XX. En la primera mitad del siglo XX hubo toda una revolución física en la cual se plantea la fisión nuclear, la mecánica cuántica, y todo esto termina en algo realmente monstruoso que fue la bomba atómica. Y en la segunda mitad del siglo XX se da una serie de avances, una serie de evoluciones que terminan como hito principal en la codificación del código genético de los seres humanos. Así, la bioética nace por necesidad, como consecuencia de ese desarrollo de las ciencias biomédicas en la segunda mitad del siglo XX, y entre ellos, uno de los aspectos que revoluciona la segunda mitad del siglo XX es el trasplante de órganos. ¿Qué sucedió luego de que se produce a finales de la Segunda Guerra Mundial, se produce el tema de la explosión de las bombas de Hiroshima y Nagasaki? El mundo se espanta y entonces los proveedores de recursos económicos para las investigaciones, sobre todo en el ámbito de la física, deciden destinar fondos para las ramas biológicas. Y muchos investigadores pasan al lado de esta investigación, y de ello resultan una serie de avances prodigiosos en la segunda mitad del siglo XX. Y entonces se establecen preguntas. Luego de que hay tales avances, ¿se debe hacer todo lo que se puede? ¿Es la técnica siempre y por definición intrínsecamente buena? En alguna etapa, el positivismo de Augusto Comte así lo consideró. ¿Puede haber conflictos entre el poder técnico y el deber moral? Por supuesto que los hay. Y entonces la bioética se encargó de desarrollar y tratar de dar respuesta a muchas de estas preguntas. Y efectivamente, el positivismo de Augusto Comte, sobre todo en el siglo XIX, hizo que los científicos y técnicos, de acuerdo a sus avances, consideraran que siempre tenían la razón en sus manos, en sus pensamientos. Y lo que decían los científicos, eso era cierto, era una verdad absoluta, y a partir de ello se consideraba que siempre era bueno lo que ellos hacían, y entonces se constituyeron como los moralistas. Muchos médicos abrazaron esta corriente y se llamó el paternalismo médico moderno, a diferencia del paternalismo médico griego, en la cual todos sabemos que lo que hacían los médicos no debería ser comunicado a los pacientes, y el médico trataba al paciente como si fuese un menor, un minusválido moral, y estaba muy por encima de él. Esto, por supuesto, que cambió. Y cambia
el paternalismo cambia en dos etapas. Cambia el paternalismo civil con las revoluciones norteamericanas y sobre todo con la Revolución Francesa, donde se establece por primera vez una cartilla de derechos humanos, y el paternalismo científico, como habíamos señalado anteriormente, cambia con los horrores de la época nazi y sobre todo con la explosión de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Acá decimos que la ciencia perdió la inocencia y ese positivismo, ese pensamiento de que aquello que venía de la ciencia por necesidad era bueno, termina. Y efectivamente esto es lo que sucedió. Y entonces se plantea la pregunta siempre, ¿se debe o no se debe hacer algo de acuerdo a los avances de la ciencia? Y el público en general, cuando ocurrió todo esto, empezó a dudar de la supuesta bondad natural de la ciencia, de la supuesta bondad y corrección de los científicos. Y efectivamente, en la segunda mitad del siglo XX es que se da, y con mucha fuerza, la aparición de la descripción del código genético, y que se ha ido acompañado de un montón de hallazgos y descubrimientos que han hecho, digamos, que las posibilidades de vida aumenten, y ha desaparecido prácticamente lo que se ha llamado el desahucio, porque siempre hay algo que hacer por los pacientes. Una época prodigiosa en la cual, en primer lugar, aparece la ecografía, aparecen los ventiladores, las máquinas respiradoras, aparece la tomografía, el resonador magnético, pero sobre todo aparecen las unidades de cuidados intensivos, en la cual, repito, ya no había la palabra desahucio, siempre había algo que hacer, a no ser que sea un paciente ya en fase terminal, en la cual no queda más que acompañar. Pero también se dieron todos estos avances, la cánula de Scribner, el hemodializador, y que eso dio la posibilidad a que ya se realizara en el año 1954 el primer trasplante entre personas gemelas. Y esto hace que se planteen una serie de dudas respecto de la bondad o dificultades desde el punto de vista ético, si es que era lícito o no retirar un órgano sano a una persona sana. Entonces, cuanto más pueda hacer la ciencia, más importante deberá ser la reflexión ética. Se puede avanzar mucho, se puede avanzar, digamos, el cielo realmente es el límite, pero siempre hay que plantearse la reflexión ética ante tanto avance, por lo que siempre ha dicho Aristóteles, la prudencia. Prudencia para no resbalar e ir en aras de la ciencia, hacer los horrores que se hicieron no solo en la época nazi, sino mucho, mucho después. Porque no todo lo que se puede hacer se debe hacer, y siempre aparece la pregunta por el deber. Y además de todas estas grandes descubrimientos que se dan en la segunda mitad del siglo XX, aparece otra revolución, y esto es ya con las personas, y hay una serie de autores que van a determinar esto, sería largo comentarlo, pero finalmente termina en John Stuart Mill, cuando él señala que sobre sí mismo, sobre su cuerpo y sobre su mente, el individuo es soberano. Y a partir de esto se toma el principio de autonomía, en el cual las personas deciden, y esto da lugar a toda una doctrina, la doctrina del consentimiento informado. No más el médico decide lo que hay que hacer con los pacientes, sino pasa a un rol de consejero, de informante, y es el paciente el que toma las decisiones. Pero junto con este principio, Buchan y Childress, dos autores norteamericanos, establecen que hay 4 principios de la bioética: la no maleficencia y la justicia, que tienen una jerarquía superior sobre la beneficencia y autonomía. Y luego, para la bioética latinoamericana, se establecen otros 2 principios, el de solidaridad y altruismo, muy conocidos nuestros en el mundo del trasplante.
En Latinoamérica, la bioética rescata estos dos principios por las condiciones de vida que se tienen, sobre todo de pobreza y miseria en gran parte de la población latinoamericana. Y estos principios, repito, tienen una jerarquía superior. El de no maleficencia y justicia son los principios que Diego Gracia le llama de prima facie y Adela Cortina lo señala como los principios de ética mínima. Es decir, que son los mínimos morales por los cuales una sociedad se tiene que regir para que se pueda alcanzar y las personas puedan desarrollar en base a su autonomía y sus actos beneficentes sus propios proyectos de vida. Entonces, esta es, digamos, una secuencia que hay que considerar siempre a la hora de, a la hora de verificar si algo, algún procedimiento tiene un contenido ético o hay que corregirlo. Y con estos antecedentes pasamos a ver las principales cuestiones éticas que se dan en diferentes décadas. Los trasplantes de órganos abarcan prácticamente la totalidad de los problemas éticos en medicina. Es increíble cómo una actividad, y que es una actividad extraordinaria, se pueden concentrar todos los problemas éticos que vamos a relatar a continuación. En la década de los años 50 se habló sobre la ética de la mutilación, porque se decía, ¿cómo es posible quitarle a una persona sana un órgano sano? Eso es una mutilación. Y no tenía, digamos, ninguna argumentación para explicar aquello y convencer a muchas personas que quedaron de alguna manera sensibilizadas por los horrores que vivieron en la década pasada en la que se dio la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el problema era cómo una extracción de un órgano sano a un sujeto vivo y sano y que generalmente era de un familiar. Entonces se habló de la ética de la mutilación. ¿Y cómo evitar lesionar el principio de no maleficencia? Porque claro, este principio de no maleficencia se ve totalmente afectado cuando uno hace una mutilación. Otra cosa es mutilar cuando se requiere, pero en este caso se requiere para salvar a otra persona. Entonces, se trató de explicar este problema a través de la teoría del doble efecto. En ello, Aristóteles, con el acto voluntario indirecto, y Tomás de Aquino en la Suma Teológica, hablaron también de este tema. Y señalaron que el principio del doble efecto tenía unos requisitos. El primero de ellos anula la posibilidad de argumentar a través del principio del doble efecto la mutilación del riñón. Dice que se trate de un solo acto, es decir, que el fin positivo, es decir, el trasplante, y el negativo, el sacarle el órgano a un paciente sano, sean simultáneos, o al menos que el malo no preceda al bueno. Necesariamente el malo, el mutilar, el sacar un órgano a una persona, precede al trasplante. Por lo tanto, era muy difícil aplicar el principio de doble efecto. Se puede usar de repente para otras situaciones, como por ejemplo la sedación en los pacientes que sufren dolor, pacientes que son terminales, en los cuales el fin querido es bueno, digamos, quitarle el dolor, pero hay otro que indirectamente llega y solamente puede ser permitido o tolerado, que digamos es una parálisis respiratoria que lo puede llevar a la muerte. Otro requisito es que no haya otro modo de conseguir el fin bueno que directamente se quiere, y con lo cual nos quedaríamos sin trasplante. Y siempre se pide que haya una cierta proporcionalidad entre el fin pretendido y el tolerado. Y entonces aparece que parece que había que insistir en el principio de beneficencia y hacer una excepción a que el principio de beneficencia sea, digamos, de mayor jerarquía que el principio de no maleficencia y justicia. Y entonces, ¿pero cómo explicar esto? Se intentó buscar un argumento paulista, hagamos el mal para que venga el bien. Otro, que el fin justifica los medios, pero realmente es inaceptable. El fin no justifica los medios, no necesariamente justifica los medios. Y Tomás de Aquino, más bien, tomando las palabras de él, decía, una persona puede elegir el respeto de su propio cuerpo en vez de la vida de otra persona.
es decir, el máximo del altruismo, entonces eso no se podía tener como argumentación, porque la obligación de donar, no existe una obligación perfecta o de justicia, es una obligación imperfecta o de beneficencia. Si la persona quiere hacer un acto erogatorio, supererogatorio, entonces sí podrá hacer. Entonces, la licitud de producir una lesión importante a un sujeto sano, en orden a procurar el beneficio de los otros, se da solamente en el caso de el amor al prójimo. Entonces, la teoría de la donación se basa en esto, y a través del principio de beneficencia, del amor de caridad hacia el prójimo, y en este caso prácticamente entre familiares, hacen que se pueda justificar la exéresis del riñón de una persona sana. Justificar éticamente de eso, porque de eso estamos hablando. Y entonces, a partir de esto también salen las bases de la teoría de la donación. Y por eso es incompatible con el comercio, porque si la base de la donación es el amor de caridad al prójimo, digamos, el asunto pecuniario, el asunto de dinero, no tendría, el asunto del comercio, no tendría que intervenir en esto de la donación, porque ya no sería donación a título gratuito, sería cualquier cosa menos donación. Entonces, poner en peligro la vida a favor de otro es moralmente justificable si se hace por amor y no por dinero. Y esto establece la teoría de la donación. Entonces, esto hace la imposibilidad de obligar a donar, como hemos dicho, y que la donación es un acto imperfecto de beneficencia y no perfecto de justicia. No se puede coactar a nadie. Y en esto hay un problema en la familia, porque la familia se puede constituir así como una escuela para un proyecto de vida y una buena, también se puede, digamos, formar como si fuese una escuela de coacción y violencia moral más que física sobre un miembro de la familia. Y entonces queda en una pérdida de libertad para decidir. Hay una presión moral que lo obliga a, digamos, uno de los hermanos, que lo presionan todos los días, y cuando le vas a donar el órgano a tu hermano que está que se muere. Y entonces se ve obligado moralmente a donar, forzado. Entonces, acá se da la figura del consentimiento informado válido, y es que las personas que son donantes, teóricamente, deberían ir a un comité de bioética clínica y ser entrevistados y ahí sincerarse. Y si es que realmente en el seno de un comité, que lo deberían tener todos los hospitales que son donadores y trasplantadores, entrevistan al donante, y si el donante manifiesta su temor, y la verdad es que señala que no quiere donar porque es muy temeroso, entonces una salida airosa puede darse a través del Comité de Ética Clínica, señalando otro argumento que puede ser la no histocompatibilidad. Pero, por ejemplo, le da una salida airosa y deja de ser un donante forzado. Y muy bien hizo el Programa Nacional de Trasplantes cuando señala esto mismo, que es la base de la teoría de la donación, amar para donar, y muy contrario a la coacción moral. En la otra década, en la década de los años 60, se da la ética de la experimentación, y porque se dio la máxima experimentación en trasplantes. Hay toda esta serie de trasplantes que los médicos trasplantadores y el personal sanitario trasplantador conocen mejor que nosotros, pero en el 1967, con el trasplante de corazón, se dieron algunas actitudes ya de desconfianza. Se pensó que entonces los seres humanos eran unos conejillos de Indias y que todo lo hacían por medio y prestigio personal. Recordemos cómo Bernard se hizo famoso y salían fotos, incluso hasta con Sofía Loren y tal, y la población que estaba sensibilizada por lo que sucedió con los nazis y con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y los descubrimientos de la talidomida y sus efectos, de cómo se hicieron inoculaciones de células cancerosas
ancianos en un hospital de judíos, surge Henry Beecher, que hace un artículo de denuncia sobre esta situación, en la cual había muchas investigaciones que estaban fuera de los cánones éticos. Tomen en cuenta a este señor Henry Beecher, un anestesiólogo en Boston, en la Universidad de Harvard, que luego toma un rol importante en lo que es la muerte cerebral. Termina él haciendo en el 1970 un estudio en lo cual señala que hay que tener mucho cuidado con las investigaciones y que tener mucho cuidado con el consentimiento informado para un ejercicio virtuoso de la profesión. Entonces, a partir de todo esto, y casi como corolario de la década de los 70, surge la necesidad de hacer comités de ética e investigación. Pero eso servía para probablemente los ensayos clínicos. Pero ¿qué pasaba con trasplante? ¿Quién validaba los trasplantes como un proceso eficaz, seguro? Entonces, había la necesidad de juicios éticos e imparciales, éticos y científicos imparciales, y que ya no deberían venir de los investigadores, sino de personas, digamos, neutrales, que tuvieran conocimientos en ética para poder proteger a los sujetos de experimentación, tanto de los ensayos clínicos como de las experimentaciones que se estaban dando, los previos que se estaban dando con el trasplante de órganos. Entonces se establece un celo trasplantador y se define que se requiere aplicar ciertos principios éticos básicos a todos los estudios experimentales, incluido el trasplante. Nada puede considerarse terapéutico si no ha sido probado como tal, especialmente su eficacia y seguridad. Y entonces, nadie puede dudar que hubo una curva de aprendizaje con aciertos y errores, pero a partir de eso se consolidan los comités de ética e investigación, pero no tanto para los cirujanos y sus trasplantes, sino especialmente para los ensayos clínicos. Y ahí quedó, digamos, una deuda pendiente. Sin embargo, la ética, los trasplantes se consolidan, sobre todo cuando en la década de los años 70, cuando la donación entre familiares y entre no familiares, que incluso pedían una compensación económica, resulta muy corto el número de donantes y entonces se plantea la posibilidad de la donación cadavérica. Hay un tope en la donación del vivo, se plantea la donación cadavérica. Y hemos relatado cómo hubieron avances tecnológicos, las unidades de cuidados intensivos, y 3 autores hablan de la muerte del sistema nervioso y que hay apnea, electroencefalograma plano, ausencia de reflejos osteotendinosos y troncoencefálicos. Mollaret y Boulon en Francia hablan del coma de Passé, digamos el coma profundo ultrapasado. Y esto hace que este autor que habíamos señalado anteriormente, que ya tenía mucho prestigio por todos los cuidados éticos que tenía sobre las investigaciones, señala los criterios de Harvard para definir la muerte. Y entonces hace una definición de muerte, digamos, los asuntos médicos, legales y éticos sobre la determinación de la muerte. Y este autor, Henry Beecher, ya incluso en la década de los 60, en el año 68, habla de problemas creados por pacientes inconscientes sin ninguna esperanza. El único que salió al frente fuertemente fue Hans Jonas, y que habló justamente sobre la muerte cerebral, diciendo que había que tener responsabilidad como imperativo ético, porque lo confesó así: tengo miedo a lo irreversible y por ello es que hay que tener prudencia al actuar, y exigía una seguridad total a la hora de los trasplantes. Todos sabemos que en la década de los 70 se hicieron muchos trasplantes, pero también hubieron muchos fallos, muchos errores, probablemente algunas falencias éticas, pero esto queda superado. Y a finales de la década del 70, como ya había el consenso de la muerte cerebral, se dijo que no se precisaba del consentimiento informado y el cadáver puede verse, y acá, como un bien social antes que como un bien privado. Y esto hace que surja el consentimiento presunto, es decir, que toda persona es donante
mientras no manifieste una voluntad en contrario. ¿Por qué? Por la teoría de que el cadáver debe verse como un bien social, no como un bien privado. Europa lo asume, pero no lo asume Estados Unidos. Aún así, mejora la disposición de los órganos y junto al desarrollo de inmunosupresores, el trasplante se consolida en esta década como una arma terapéutica. Sobre el consentimiento presunto, si será menester hablarlo después, lo podemos hacer. Y este es el tema central, y que lo relacionamos a las cuestiones de justicia en el momento del trasplante, y que sirve mucho para lo que es también el trasplante de hígado. Esto se plantea, la distribución equitativa de órganos se plantea en los años 80. A pesar de la mejora, siempre la demanda de órganos es mayor que la oferta. Entonces se plantea cómo distribuir los recursos escasos, es decir, los órganos que son muy valiosos. Entonces, se estableció al comienzo un criterio como el triaje, pero fue inaceptable porque los triajes siempre discriminan. Un modelo de triaje es cuando en la pandemia, por ejemplo, el personal sanitario tenía preferencia sobre cualquier otras personas, o cuando los bomberos en una situación crítica de incendio son los primeros que tienen que ser atendidos para que puedan seguir contribuyendo a paliar y acabar con el incendio. Entonces, se pensó en algún momento, hay que hacer la indicación correcta e incluir en la lista de espera, y ya con eso tenemos bastante, digamos, el desarrollo ético de cómo se tiene que proceder. Y otros señalaron que luego de que se incluyeran a las personas en una lista de espera, la elección correcta, es decir, el ordenamiento de esta lista de espera en base al pronóstico, podría hacerse la selección. Todos conocen, los que se dedican a trasplantes, que hay otros criterios que empiezan por la histocompatibilidad, por el tiempo de espera, el primero en llegar, el primero en ser servido, la gravedad de la enfermedad, la urgencia cero, otros como las dimensiones de la cavidad donde se va a colocar el órgano y el tamaño, e incluso se señala que la diligencia de procurar órganos es un criterio para distribución de los órganos, porque definitivamente hay unas instituciones que laboran mejor, se organizan mejor, trabajan mejor y por lo tanto, en teoría, tendrían más derecho a usar los órganos en sus allegados que distribuirlos para todos, digamos, ¿no? Entonces, algo que se descartó es que el nivel socioeconómico, el educativo del receptor deben influir en la decisión. Y también se plantea la pregunta si se debe postergar a pacientes cuando se espera poco éxito en esos casos, si esto es motivo para postergarlos o penalizarlos. Pero esto luego ya veremos, hace una pendiente resbaladiza. ¿Quién determina todo esto? Incluso para el trasplante de hígado se señala si los alcohólicos deben ser postergados o rechazados, o cómo es que se tiene que trabajar con ellos. Entonces se establecen métodos para llegar a decisiones prudentes, y lo principal es cuál es el procedimiento para llegar, digamos, a consensos para tener decisiones prudentes. Y hay dos métodos: los teleológicos, que miden las consecuencias del acto, es decir, a quién le doy el trasplante para que tenga el máximo beneficio, la máxima utilidad al mínimo costo, para optimizar este recurso escaso. Y entonces tiene que ver con el costo de oportunidad. Y entonces, si yo escojo a los mejores para el trasplante, va a haber un costo de oportunidad bajo. Desde el punto de vista económico, se hace el análisis riesgo-beneficio, se hace el análisis costo-efectividad, y hay, como señalaba, un costo de oportunidad bajo, pero también hay la pendiente resbaladiza, porque se puede establecer algunos límites del inicio, pero nunca se sabe en qué va a degenerar después, en qué a dónde puede llegar a descartar a qué personas. Entonces, este método genera desigualdad. Hay otro método, el deontológico, que promueve el deber, porque la ética no solamente tiene que buscar optimizar los resultados, que es parte de la ética, sino también tiene la misión de proteger y ayudar a los más desfavorecidos.
porque en la lotería de la vida no todos llegamos en las mismas condiciones, no todos tenemos las mismas oportunidades, y etcétera, etcétera, y siempre habrán personas más favorecidas que otras, y la ética trata de alguna manera de promover igualdad. Y entonces, y muchas veces puede haber un costo de oportunidad alto, porque se le puede brindar el trasplante a una persona que no necesariamente va a tener el mejor resultado. Entonces, ante estas dos disyuntivas, ¿qué se establece? Porque hay, digamos, el momento deontológico o principialista y el momento teleológico o consecuencialista. Entonces, Diego Gracia lo señala muy claramente y lo voy a leer de manera textual. Dice, la vida moral exige el respeto del principio de igual consideración de todos los seres humanos, pero a la vez exige también tener en cuenta las circunstancias y las consecuencias. Por lo tanto, el hecho de medir los resultados no debe ser la norma, sino debe ser la excepción a la norma. Es decir, se debe actuar de manera deontológica o principialista, pero de vez en cuando deben haber algunas excepciones cuando se ve que las consecuencias de un acto determinado pueden, digamos, ser desfavorables y hacer un dispendio de un recurso valioso como son los órganos y el trasplante. Entonces, finalmente, Diego Gracia señala el arte de hacer excepciones a los principios y normas a la vista de las circunstancias concurrentes y las consecuencias previsibles es lo que en ética se conoce con el nombre de prudencia. Y eso es lo que hay que fomentar, hacer juicios prudenciales. ¿Para qué? Para que todos los involucrados puedan tener la posibilidad de establecer sus criterios para tomar decisiones prudentes y que esto sea el resultado de la deliberación. Hay que concentrar criterios para la elección de los candidatos idóneos y ya felizmente aparecen programas computarizados como el PEL y el MEL, sobre todo esto en simulaciones para modelos para, digamos, el trasplante renal que establecen unas puntuaciones. Unas palabras sobre la ética de la organización. Esto ocupó gran parte del pensamiento sobre los trasplantes en la década de los años 90. Y es que el éxito o el fracaso de los programas de trasplantes depende mucho de los factores organizativos. España hizo una institución modélica, la Organización Nacional de Trasplante, y señaló que el individualismo y el egoísmo están reñidos con este tipo de procedimiento. Si bien Rafael Matessant, quien no lo conoce, es el gran artífice del milagro español sobre el trasplante, y digamos, llevó adelante una organización carismática a través de su persona y a través de toda la organización que él tuvo, dejó atrás el individualismo y el egoísmo y hizo una labor compartida con todos sus dirigidos. Y nunca permitió que, a pesar de ser una institución del Estado, se convirtiera en una institución tradicional burocrática, con serias trabas para su desarrollo y, y dar bienestar a todos los esfuerzos que se estaban dando por el trasplante. El perfil de la organización es que es una estructura compleja, pero ágil a la vez, y eso tiene la ONT, poco burocratizada, con un elevado nivel motivacional, valores fuertes y conciencia ética de lo que se está haciendo, y se hace preeminencia sobre las instituciones públicas sobre las privadas. Se prefiere que todo lo relacionado al trasplante esté en lo público, y no es que nunca en lo privado, pero de preferencia en lo público antes que en lo privado. Y las variables a asegurar para cerrar esta etapa de las 5 décadas es que hay 3 puntos: que se debe dar el máximo rigor al diagnóstico de muerte cerebral, el máximo rigor, ya que es la mayor fuente de órganos; la no comercialización de los órganos del cuerpo humano, y en base a lo que se señaló en el derecho romano,
que el ser humano está fuera del comercio por el hecho de ser humano y que tiene dignidad y no precio, y el rigor en los criterios de inclusión en las listas de espera y de selección de los pacientes para estas listas, que es el tema prácticamente central de la justicia distributiva. Eso es lo que se ha señalado. Y otro tema que es importantísimo es el manejo adecuado de la información, dar un trato digno al paciente y su familia o al donante cadavérico y a la familia. Y ahí hay un tema que todos lo conocen, quienes sobre todo hacen los operativos de trasplante, cómo es que hay que dar comunicación en situaciones difíciles y se requiere de técnica y de ética. La técnica viene desde los psicólogos y la ética viene desde la teoría del consentimiento informado y digamos, se avanza en la formación de coordinadores de trasplantes hospitalarios, que esa es la mejor manera de hacer una organización. Y en esto del consentimiento presunto, que es, digamos, parte de la teoría del consentimiento informado, en nuestro país se ha dado una ley que promueve el consentimiento presunto y por lo tanto, a pesar de que no hay una gran difusión, digamos, no es que eso va a transformar, ya lo veremos, la cantidad de órganos a reclutar y mejorar la negativa familiar. Yo creo que hay muchas más cosas que el solo establecer el presentimiento presunto y que incluso puede llevar a, digamos, a retrocesos si es que esto se lleva a un medio informativo y se hace una mala propaganda porque en algún momento han utilizado los órganos sin el consentimiento de la familia, a pesar de que haya un consentimiento presunto. Hay otros problemas, para terminar esta parte, éticos que se establecen en el siglo XXI, la donación en asistolia, que en algún momento se va a realizar en nuestro país, si es que no se está realizando ya. ¿Cuánto es el tiempo de reanimación que se debe hacer? ¿Cómo debe ser la limitación del esfuerzo terapéutico a alguien que ha tenido una parada cardiorrespiratoria? ¿Cuánto tiempo de reanimación? Las decisiones anticipadas, si es que se respetan o no las decisiones anticipadas y entre ellas el rechazo de tratamiento, por ejemplo, las órdenes de no resucitación. Hay todo un vacío legal y ético al respecto y para lo cual me adelanto y digo que estoy preparando un documento sobre las decisiones anticipadas y los aspectos éticos de la reanimación post-parada cardiorrespiratoria. Cuánto es el tiempo, cuánto es el esfuerzo que debe colocarse. Y cuando ya un paciente es, digamos, declarado muerto, es justificable hacer la canulación post-mortem mientras se espera hablar con la familia, es decir, invadir al paciente y luego hablar con la familia y decirle que su paciente ha fallecido. Y el trasplante, como múltiple, como por ejemplo el trasplante de hepato renal, son otro de los problemas éticos ahora en el siglo XXI. Y unas palabras sobre el trasplante de hígado, que básicamente tiene que ver con la indicación, que es un criterio médico estricto para saber si es que junto con el trasplante renal se debe hacer simultáneamente en algunas circunstancias que esté indicado por factores técnico-médicos el trasplante simultáneo de riñón o ser postergado para una próxima etapa. Y al respecto, parte de las actitudes éticas que tienen los profesionales de la salud en una sociedad modélica sobre el trasplante, es así como trabajan, ¿no? El sexto documento de consenso de la Sociedad Española de Trasplante Hepático, que reúne a muchísimas sociedades y unidades trasplantadoras de todas las comunidades autónomas en España, y han llegado a algunos consensos que es importante que los lea, porque es lo que deberíamos tener en mente, ¿no? La recomendación 2, y que seguramente lo deben conocer los profesionales que están abocados al trasplante hepatorrenal. Los candidatos a trasplante hepatorrenal simultáneo no requieren ningún criterio adicional de priorización en la lista de espera, más allá de su puntuación, de acuerdo a la escala MEL.
La recomendación 7 dice que se recomienda la utilización de donantes con edad inferior a 70 años, en ausencia de historia de hipertensión arterial, y los donantes de menores de 60 años cuando están presentes hipertensión arterial y o diabetes, y en caso de dudas es preceptivo el empleo de biopsia renal. La recomendación número 16 dice que ningún modelo de priorización supera al MEL a la hora de establecer la asignación de los órganos, para tener en cuenta como criterio no solamente técnico, sino ético. Y finalmente señala que, entre otros, porque hay como 25 recomendaciones, los injertos procedentes de donantes no convencionales, como son los donantes por asistolia o split o domino, podrían ser considerados adecuados para un retrasplante hepático. Y entonces este modelo, el MEL con la dosificación de sodio, aporta objetividad y transparencia a la priorización y es actualmente utilizado en todo el mundo como criterio para la distribución de órganos por su balance, como hemos señalado, entre utilidad y justicia distributiva. Los especialistas en medicina interna, se aconseja en medicina intensiva, perdón, deben participar en los comités de selección de los candidatos para trasplante hepático y deben conocer los factores de riesgo que pueden incrementar la mortalidad postoperatoria. Es decir, es un trabajo verdaderamente de equipo. Para terminar, hay unos predictores pretrasplante de mortalidad precoz, como en receptores adultos de trasplante en la era del MEL sodio, y miren lo que señala este trabajo. El estudio demuestra que incluso considerando una importante cantidad de factores pre-trasplante, 18 variables, dice, no somos capaces de diferenciar de forma significativa a los pacientes que fallecerán tras el trasplante hepático, dado que nuestros modelos muestran escasa sensibilidad. Esto tiene una muy importante implicación en las evaluaciones pre-trasplante de los posibles candidatos. Y agregan, pero aunque la puntuación MEL sodio pretrasplante sea un predictor independiente de mortalidad post-trasplante precoz, su capacidad predictiva es pobre. Todo esto nos lleva no a no continuar, sino nos lleva a que ante situaciones de incertidumbre lo que tenemos que hacer es tener prudencia. Y eso es lo que yo quería comentar con ustedes y muchas gracias por su atención. Voy a Muchas dejar gracias. de compartir. Muchas gracias, doctor Jáuregui. Ha sido una presentación brillante, brillante, y creo que usted ha tocado algunos temas que precisamente va a ser parte de la discusión del caso que sigue. Yo creo que algunas preguntas para tratar de agilizar, vamos a hacerlo al final, si me lo permite. Y yo quisiera darle pase al siguiente moderador, al doctor José Rivera. Doctor José Rivera, muy buenas noches. Tienes que apagar compartir la pantalla, me parece. Doctor José Rivera. Ok. Doctora Shirley Diestra, ya. Yo voy a hacerle una presentación, doctora, brevemente. Creo que el doctor ya se va a conectar. La doctora Shirley Diestra Loyola trabaja en el Hospital Guillermo Almenara. Ella es una colega que está muy involucrada en el tema del día a día en trasplante y precisamente tuvo bien la presentación de un caso clínico en trasplante hepatorenal. Creo que los últimos slides del doctor Jáuregui nos mostraban pues, las características valiosas que hay en esta decisión. ¿Por qué utilizar dos órganos en un solo receptor? Un tema que en algún momento uno lo puede pensar, bueno, podría ser para otras dos personas, pero no es necesariamente así. Y hemos visto los fundamentos éticos y los fundamentos técnicos, algunos detalles de algunos protocolos y guías importantes en España. Pero quiero darle paso a la doctora Diestra para que nos haga la presentación de un caso de la experiencia en el Hospital Almenara. Adelante, doctora Diestra, y muy buenas noches.
Doctor, buenas noches. No sé si se llega a ver alguna presentación. Si se logra ver perfecto su primer Ya. slide. Adelante, doctora. Yes. Ya, no. Doctora, agradezco la invitación primero. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, yo, como ya comentó el doctor Carrasco, soy médico nefrólogo del área del servicio de trasplante renal del Hospital Almenara. Se me ha dejado a cargo la presentación de un caso clínico de un paciente con indicación de trasplante duplo de hígado riñón. Y es un casito muy interesante. Espero su participación y sus preguntas al término de la exposición. Una pequeña introducción. Bueno, sabemos que el primer trasplante realizado a nivel mundial se realizó el 28 de diciembre de 1983 por Marguerite et al. Era un paciente ya con antecedente de un trasplante renal que hizo una disfunción crónica del injerto y posteriormente a la disfunción crónica se agregó cuadro de cirrosis hepática por virus de hepatitis B. Antes, la primera consideración que se tenía era de que cuando un paciente tuviera enfermedad renal terminal, ya era exento de ser candidato a un trasplante hepático. Sin embargo, ya con el paso del tiempo y la evolución del saber del trasplante, se ha llegado ya a determinar que una enfermedad terminal hepática y asociada a una disfunción crónica o una falla renal crónica es una indicación de un trasplante hepático renal simultáneo. Hay ciertas condiciones que ya están claras para lo que es un trasplante duplo. En este caso, lo que es la hiperoxaluria primaria y la enfermedad poliquística hepatorenal, pero con ciertas consideraciones adicionales a la enfermedad hepática. Ahora, empezando con la presentación del paciente, tenemos un paciente varón de 44 años, sexo procedente de Lima, de San Juan del Lurigancho, ocupación diseñador gráfico, antecedentes principales o fisiológicos, hábitos nocivos, no tomaba, no fumaba, alergias medicamentosas, ampicilina, había sido transfundido antes del trasplante 2 paquetes de sangre hace 10 años. Y bueno, parte de la calificación de todo paciente que está en lista de espera es tener su calendario de vacunación actualizado. En este caso, el paciente tenía su 4ª dosis para COVID, tenía su vacuna para virus de hepatitis B, sus 3 dosis, y su vacunación para influenza anual. Dentro de lo que es la evolución de este paciente o la historia clínica, tenemos como dato, digamos, porque el paciente fue lo que relató en la historia clínica, que cuando él, bueno, lo que sus papás le refirieron, que cuando nació presentó un cuadro de una ictericia y que aparentemente le hicieron una exploración de la vía biliar, pero que le dijeron a su familia que no había ningún tipo de alteración obstructiva y simplemente el cuadro de la ictericia se remitió de forma espontánea. Ya con la edad de 30 años, el paciente debuta en el Hospital Cayetano Heredia con una enfermedad renal crónica asociada a hipertensión arterial. La causa de la enfermedad renal queda como no consignada en la historia clínica y etiología no filiada. Del 2012 al 2017, el paciente cursa con un cuadro de aparentemente ascitis, por lo cual acude al Hospital Loaiza, donde le realizan una ecografía abdominal y le refieren que tiene signos sugestivos de cirrosis hepática. Del 2017 hasta el 2018, él se evalúa en el Hospital Loaiza y en enero cursa con su primer episodio de hemorragia digestiva, donde le realizan una endoscopía digestiva alta y le encuentran varices esofágicas grado 2 con signo de sangrado y que comprometen antro sin signo de sangrado. En ese momento no le realizan endoligadura. Posterior a este cuadro de hemorragia digestiva, 9 meses después ya vuelve a presentar otro cuadro de hemorragia digestiva. Igual los hallazgos son varices esofágicas grado 2 con signo de sangrado y le realizan una endoligadura. A partir de esta fecha, el paciente ya comienza a recibir tratamiento con propranolol, media tableta, cada 12 horas asociado a la lactulosa cuando el paciente presentaba cuadros de encefalopatía. Se le realiza su
panel viral y se encuentra una carga viral para hepatitis C positiva, logaritmo 4.06 con 11.420 de copias de virus de hepatitis C. El perfil hepático de ese momento, una fosfatasa alcalina de 454, GTP de 462, TG86, TGP33 y una bilirrubina total de 0.6. Ya dentro de las evaluaciones del 2018 hasta el 2019, el paciente es referido a E-Salud y en E-Salud inicia su parte de la calificación en la unidad de gastroenterología y es remitido al área de cardiología. En abril del 2019 le hacen un ecocardio y encuentran una fracción de eyección de 43% con disfunción diastólica tipo 3, hipocinesia global, dilatación biauricular, leve en aurícula derecha y moderada en aurícula izquierda, asociado a insuficiencia mitral, tricuspidia moderada y signos de hipertensión pulmonar moderada con un PSAP de 60 miligramos de mercurio. En el 2021, el 30 de diciembre, perdón, cursa con un cuadro de COVID leve y en parte de la evaluación que le realiza con el seguimiento de cardiología, le hacen una prueba de esfuerzo el 31 de mayo del 2022, donde dentro de los hallazgos que se encuentra tiene un ecoestrés basal con un ritmo sinusal, signos de sobrecarga sistólica al ventrículo izquierdo, pero en el EKG se encuentra de esfuerzo un infradesnivel de 2 milímetros que compromete B5 a B6, 2, 3, y la conclusión de la prueba de esfuerzo es que es positiva para isquemia al 76% de frecuencia cardíaca máxima, con territorios que comprometen arteria circunfleja y arteria coronaria derecha. Por este hallazgo, el paciente se le indica un cateterismo cardíaco que el cual sale negativo. Para este momento, el paciente tenía un peso seco de 52.500, una talla de 1,69 y un MC de 18.3. O sea, tenemos un paciente que claramente tiene un cuadro de desnutrición y una presión de 200 sobre 120 de mercurio. Quise poner toda la medicación que para esa fecha, cuando el paciente inicia lo que es la calificación de trasplante, se estaba prescribiendo al paciente, ¿no? Tenemos nifedipino de 30, 2 tabletas cada 12 horas, irbesartán 150 cada 12 horas, metildopa 2 tabletas cada 8 horas, propanolol media tableta cada 12 horas, carbonato de calcio cada 8 horas, ácido fólico 2 tabletas cada 12 horas, sevelamer cada 8 horas una tableta, eritropoyetina que se aplicaba en cada diálisis lunes y viernes, hierro sacarato una vez por semana, hidroxicobalamina 1 miligramo cada semana, tiamina una tableta cada 24 horas, piridoxina una tableta cada 24 horas. ¿Qué paciente toma en la noche? ¿La presión? Omeprazol de 20 miligramos cada 12 horas, fluticasona y salmeterol 2 PAF cada 8 horas, que asociado también al paciente fuera de la enfermedad cardíaca, la enfermedad renal y la enfermedad hepática, también tenía un cuadro de asma, también era usuario de inhaladores, y salbutamol si es que tuviera algún tipo de crisis. Y la lactulosa que estaba condicional a si el paciente presentaba algún cuadro de encefalopatía. Con un peso seco de 52 kilos, una talla de 1.7 y un IMC de 18.1. Pese a toda la medicación que el paciente recibía, tenía un mal control de la presión arterial con 200 sobre 120 milímetros de mercurio. Antecedentes patológicos de importancia, esto corresponde a las endoscopías realizadas en el hospital, y hay como que una evolución desde la endoscopía del 2018, donde se hizo la primera endoligadura, en el 2019 su segundo control, donde también, bueno, se encuentran varices esofágicas residuales susceptibles de endoligadura y una gastropatía hipertensiva como conclusión. Y en su control, en noviembre del 2022, también encontramos varices esofágica grado 1, sin signo de sangrado, una gastropatía hipertensiva leve y una duodenitis.
Dentro de la evaluación cardíaca, que es parte de todo protocolo de trasplante renal y trasplante hepático, tenemos un paciente que inició su evaluación en trasplante en el 2019, en abril, con una FEBI reducida del 43%, con una disfunción diastólica tipo 3 y una hipocinesia global con dilatación biauricular. Para su control, en mayo de 2022, que esto es pre-trasplante, digamos que hubo una leve mejoría de la función cardíaca con una función sistólica del ventrículo izquierdo levemente reducida con una fracción de eyección en 46, una función sistólica del ventrículo derecho conservada, una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo tipo 1, una dilatación moderada de aurícula izquierda, una hipocinesia global, una insuficiencia mitral leve, un remodelado concéntrico del ventrículo izquierdo, no signo de fusión pericárdica y baja probabilidad de hipertensión. O sea, creo que la única mejora fue los signos de hipertensión pulmonar. Y bueno, cuestiones que les había mencionado ya, donde era positivo para isquemia del 76% de frecuencia cardíaca máxima, en territorios que comprometen arteria circunfleja y arteria coronaria derecha. Por este hallazgo, el área de cardiología decide hacerle un cateterismo, el cual sale negativo. Parte de lo que es la evaluación de todo paciente que va a ingresar a lista de espera, se le hace una tipificación tanto de HLA como de PRA. Entonces tenemos un paciente de grupo sanguíneo, grupo A positivo, con esa tipificación HLA, y un panel de anticuerpos para HLA tipo 1 en 0, para HLA tipo 2 en 25%. Cuando hablamos de detección de anticuerpos, quiere decir que es la cantidad de anticuerpos que tiene el paciente, y a mayor valor se reduce el riesgo, la posibilidad de conseguir un potencial donante. Para un tipo 2 tiene un 25%, y ahora con la finalidad de incrementar digamos, optimizar los recursos, y se están usando sistemas de PRA virtual, que esto nos indica a nivel, digamos, general, cuánto es la posibilidad de que un paciente tenga una opción de trasplante. A un PRA virtual mucho más alto, la posibilidad de un trasplante es baja. Entonces tenemos un paciente con 92% de PRA virtual, que prácticamente sería muy difícil conseguir un donante para este tipo de paciente. La fecha que se realizó el trasplante ya, porque el paciente fue ingresado a lista, todo paciente que se presenta para un potencial trasplante duplo tiene que pasar a un comité. El comité está conformado por un equipo de expertos en trasplante hepático y trasplante renal, y se evalúa todos los pros y riesgos del paciente, y se optimizan los recursos con este paciente. Cuando se presenta un potencial donante, igual a nivel de la parte de la selección del donante, se hace una prueba de compatibilidad, y para este tipo de paciente igual se hizo la prueba de compatibilidad, pero tenía anticuerpos, donante específico, tenía un DR9 en títulos de 1712 y un autoanticuerpo considerado como autoanticuerpo en 1793 de MFI. Igual con una prueba cruzada tisular compatible. Entonces se realizó el trasplante. Dentro ya de los hallazgos resumidos del intraoperatorio, tenemos un hígado cirrótico macro y micronodular de consistencia aumentada y tamaño disminuido, con gran circulación colateral y neovasculatura hipertensiva en la pared abdominal y en el hilo hepático. Luego de todos los hallazgos que se encontraron, ya se describieron en la parte del Intercept, se hizo lo que es el implante hepático, la anastomosis venosa porta a porta y lo que es la anastomosis arterial. Se colocó un injerto de riñón derecho en fosa ilíaca izquierda con una anastomosis de una arteria, una vena y un uréter. Y tanto el hígado como el riñón tuvieron una perfusión adecuada. Al terminar el implante del injerto renal, se procede a la anastomosis biliodigestiva, y tenemos un tiempo de isquemia para el hígado de 6 horas con 40 minutos y para el riñón de 10 horas con 40 minutos. Un tiempo de cirugía de 11 horas con 25 minutos, un sangrado total de 1000 mililitros
uso de hemoderivados, se tuvo que transfundir al paciente 3 paquetes globulares y no cursó con síndrome post-perfusión. Dentro de la parte de la evolución del Intercept, tenemos que el paciente ingresó con una presión de 200/100, como les había mencionado, el paciente es un paciente con difícil control de presión arterial, usaba 4 medicamentos y aún así tenía muy mal control de presión. Sin accesos vasculares, se le intentó colocar varios dispositivos para el monitoreo invasivo, pero con múltiples intentos frustrados. Tenía por ese tiempo en diálisis de 12 años, había tenido accesos vasculares en yugular derecha, yugular izquierda, en femoral, y tenía una trombosis de la vena ilíaca derecha. Por lo tanto, se había decidido que la colocación del injerto iba a ser en fosa ilíaca derecha. Fosa ilíaca izquierda, perdón. Entonces, tenemos un paciente que inició el Intercept con 200/100 de presión. Luego del implante hepático, hubo un descenso de la presión arterial hasta 85/50, se tuvo que usar noradrenalina y dobutamina, y se mantuvo ya una presión de 140/80. Dentro de los factores de riesgo, bueno, tenemos un paciente con alto riesgo inmunológico, con un PRA de más de 90%, paciente que ingresó con anticuerpos donante específico, y por lo tanto acá ya se decide la inducción con dimoglobulina. Existen diferentes tipos de parámetros para decidir qué tipo de inducción se tiene que usar con el paciente. Usualmente el trasplante de hígado confiere cierta tolerancia inmunológica y la inmunosupresión es, digamos, por niveles, y es la más básica, por decir como un término sencillo. Pero en el caso ya de tener un paciente con alto riesgo inmunológico, con anticuerpos preformados, y que ha sido transfundido, ya se decide el uso de un anticuerpo policlonal como la timoglobulina, asociada a metilprednisolona y el resto de cobertura antibiótica que se suele dar en un paciente trasplantado. Tenemos ahí, bueno, copié parte de las imágenes que se tomaron en el Intercept. Ahí está el hígado. Luego del implante, se ve un hígado de buen aspecto, rojo. Se hizo un Doppler Intercept con los flujos tanto presentes en la arteria hepática con la vena porta. Y también tenemos lo que es mi campo, la parte del implante de riñón, también con flujos presentes, un riñón bien turgente, con un color rosado, sin signos de hipoperfusión. Ahora, tenemos los parámetros de ingreso a sala del paciente. Los he agrupado de acuerdo a lo que principalmente observamos en un paciente de trasplante duplo de hígado y riñón. Usualmente siempre valoramos lo que son las plaquetas, lo que son los marcadores de enzimas hepáticas, las transaminasas, lo que es el perfil renal y lo que es el INR y la albúmina. Entonces tenemos un paciente que ingresó con plaquetas en 110.000, posterior al trasplante caen hasta 46.000 de plaquetas, y luego del tiempo, ya conforme pasa el trasplante, ya estas se van, digamos, el término que usualmente usamos en trasplante es acomodando, y llegan ya a un valor no aceptable de 186.000. Igual, la hemoglobina, el paciente entró con una hemoglobina de 12, bajó hasta 8, luego cursó con un sangrado gastrointestinal, bajó hasta 4, se tuvo que transfundir 3 paquetes más y ya actualmente su hemoglobina es en 11. Posterior al trasplante hepático, igual las enzimas hepáticas suelen elevarse por todo lo que es la hepatectomía y la colocación del injerto, y llegando hasta 1600 en la TGO y TGP en 648. Pero luego van con un posterior descenso, llegando ya a parámetros normales como 29 y 24. La U del paciente sabemos que estuvo en diálisis, ingresó con ya una diálisis preso con 4.1 y actualmente se encuentra con 1.3 de creatinina. El INR dentro también, dentro de los parámetros normales, ingresó con 1.5, actualmente con 0.9. Y la albúmina de ingreso pues en 2, actualmente en 3.9, y el GGTP en 227, actualmente 38. Entonces, dentro de lo que es la evolución del paciente,
tenemos un paciente que usuario de múltiples medicamentos para el control de la presión, para el control de las complicaciones secundarias a la encefalopatía por la cirrosis. Tenemos un paciente también de las mismas condiciones que incluso su peso seco de ingreso, que fue 52, bajó hasta 41.5, con un IMC de 14 al post-trasplante, igual con el esquema de inmunosupresión establecido por el área de trasplante, y que actualmente ya esa polifarmacia se ha visto reducida solamente a 7 medicamentos. Y la ganancia del peso ya del paciente ha sido óptima y progresiva. Podemos ver la mejora nutricional que ha tenido ese paciente desde bajar hasta 41 kilos en el post-trasplante a llegar actualmente a pesar 58 kilos y tener un IMC de 20. Con un control adecuado de presión arterial sin ningún tipo de medicamento antihipertensivo. Ahora, con respecto a los parámetros de función cardíaca, como les había mencionado antes, el paciente inició la calificación con una fracción de eyección en 43%, ingresó al trasplante con una fracción en 46%, y actualmente a los 6 meses por trasplante ya vemos una mejora en la función cardíaca. Tenemos una fracción de eyección de 65%, una función diastólica del ventrículo izquierdo conservado, una función sistólica del ventrículo derecho conservada, no valvulopatías, geometría normal del ventrículo izquierdo, no dilatación de cavidades, baja probabilidad de hipertensión, no masas, no shunts, no derrame pericárdico. Entonces vemos una mejora clínica, una mejora nutricional, una mejora de la función cardíaca, de la función hepática, y una mejora en toda la parte de la sobrevida del paciente. Parte de la evaluación, como les comenté en la evolución del paciente, es que él había entrado con anticuerpos para su donante específico, para su donante, y parte de la inmunosupresión que ha estado recibiendo ha condicionado de que toda la parte inmune se controle y que actualmente el paciente no presente ningún tipo de anticuerpo donante específico en su control. Y esto es debido a la inmunosupresión que él está recibiendo para tanto el trasplante hepático como el trasplante de riñón. Ahora, con respecto a los parámetros laboratoriales, tenemos una mejora en los valores de plaquetas, una mejora en la función hepática, que se ve valorada con lo que es el perfil de coagulación, con lo que es la albúmina, y dentro de la parte de que, si bien es cierto, un marcador no tan preciso de la función hepática son las transaminasas, también tenemos unas transaminasas dentro de los parámetros normales en el casi primer año de post-trasplante del paciente. Entonces, parte de la evaluación de un paciente trasplantado o para un paciente para trasplante duplo de hígado riñón es que amerita un control estricto por múltiples especialidades. Acá solamente pues expuesto la parte que usualmente le damos un poco más de cuidado, que es la parte cardíaca y la parte pulmonar. Pero ¿por qué es la presentación? ¿No? Porque quería que se pudiera evaluar cómo es la mejora clínica y el beneficio para el trasplante cuando es un paciente que es, digamos, bien evaluado y bien seleccionado para recibir un doble órgano. La idea del trasplante es generar un beneficio y una mejora en la salud del paciente, que es lo que creo que todos los médicos que hacemos trasplante queremos. Entonces, parte de la calificación es muy compleja. Para poder ingresar un paciente en lista se discuten mucho los casos y se evalúan mucho los riesgos, y para eso se cuenta con un equipo competente de la parte clínica y la parte quirúrgica. Es muy importante siempre poder escuchar todas las opiniones de todo el equipo, y creo que eso es lo que permite que se llegue a un consenso y se obtengan buenos resultados con respecto a los pacientes de trasplante. Muchas gracias, Shirley. Muy bonita presentación y ahorita vamos a hacer algunos comentarios. No sé si se encuentra entre los asistentes el doctor José Rivera.
Ok. Bueno, yo quería hacer algunos comentarios en relación a, primero, la presentación del doctor Jáuregui. El doctor Jáuregui nos mencionó un tema, cuál es la prudencia. En el área médica siempre nos presenta los extremos, ¿no? Tenemos que ir por acá o por acá. O a veces tomar una decisión entre una y la otra. Y a veces son decisiones bipolares, ¿no? O sea, totalmente opuestas una de la otra. Y en algunos momentos con cierta premura, ¿no? Y creo que has mencionado claramente, Jorge, el término prudencia para tomar también decisiones alternas. No necesariamente la bioética nos dice, bueno, toma una o la otra, sino toma alguna decisión en la cual pueda ser lo más prudente posible y encontrando un punto intermedio para soluciones intermedias o tareas intermedias que se pueden escoger. Creo que el tema de trasplante, y lo has mostrado en tu charla, y la evolución que ha tenido la ética y la bioética durante todo, da fe a eso, de que la situación de las decisiones apresuradas pues no es la mejor. Yo no sé si nos puedes compartir algunos comentarios adicionales, porque es un tema que sí creo que nos puede importar a los médicos que día a día tenemos muchas veces que tomar decisiones y creemos que debemos ser puntuales y no necesariamente es lo correcto. Te agradecería un comentario adicional. Gracias. Gracias, Toño. Efectivamente, esto me da la oportunidad de puntualizar sobre un tema que es la conformación de comités de ética clínica al interior de las organizaciones sanitarias. En el Hospital Almenara y en el Hospital Rebagliati hay comités de ética en investigación, y cuando se plantean problemas éticos en la práctica asistencial, se recurre también al comité de ética e investigación, pero no tienen, digamos, una identificación o una experticia en lo que es los problemas clínicos que aparecen en la práctica hospitalaria, y los mundos de los comités de ética e investigación son diferentes que el mundo de los comités de ética hospitalarios o asistenciales. Y el trasplante se puede aferrar muchísimo las dificultades éticas a un comité de ética. Es más, no lo he puesto en la presentación porque me iba a extender demasiado, pero para la conformación de los comités de trasplante en cada institución, se refiere de que deben estar conformados por diferentes personas y uno de ellos tiene que ser un representante del comité de ética. Y entonces la verdad que no se entiende cómo, no habiendo comités de ética asistencial, ahí están conformados los comités de trasplante. Eso es una directiva, la 169, que señala cómo deben conformarse los comités de ética. ¿Y por qué hago todo este previo? Porque es un pendiente que tenemos a nivel nacional, la conformación de comités de ética clínica. Y justamente, Toño, al interior de esos comités de ética clínica se delibera y se trata de no convertir los problemas éticos en dilemas. Estamos muy acostumbrados a hablar sobre dilemas éticos, y Diego Gracia, cuando hicimos la maestría, y él fue nuestro maestro en el año 2002-2003, siempre nos dijo de que el gran error era verlo todo como dilema y más bien deberíamos verlos como problemas. Y efectivamente, en cada situación clínica con connotaciones éticas, se presentan muchos problemas morales. Y entonces, claro, quien consulta elige cuál es el tema a discutir. Y ahí, como ya lo ha señalado y muy bien Toño, es que se buscan los cursos extremos, el blanco y negro, el sí o el no, pongo, retiro, opero, no opero, pero hay muchos cursos intermedios, porque los cursos extremos lesionan mucho los valores en conflicto, porque al final los problemas éticos se refieren
a el daño que se puede hacer a valores, y son valores positivos en todos los casos, porque si fuese un valor negativo versus un positivo, me voy por el positivo y se acabó el asunto, no hay más. El problema es cómo hacer el menor daño a valores positivos, a dos valores positivos. Por ejemplo, cuando está en juego la vida por un lado y la libertad por el otro. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Y hay que ahí buscar los puntos intermedios. Y no quisiera extenderme más, Toño, porque Muchas gracias, me muchas gracias. entusiasmo. Creo que ha sido muy importante. Yo también quería dar un comentario a Shirley antes de pasar a las opiniones de los participantes. Nos presentaste un caso muy bonito, pero me llamó la atención. Quería que nos expliques un poco más. Cuando uno estudió el PRA, en el caso, y había un valor mayor del 90%. Quisiera, si me puedas ilustrar al auditorio en el tema, ¿qué significa un PRA elevado? Y si esto de alguna manera establece alguna limitante en el trasplante. Y de no serlo así, creo que Parte lo explicó también, ¿qué estrategias tenemos para que este valor o esta situación médica pues sea revertida y no origine algún contratiempo posterior en el trasplante? Es un tema que creo que hay bastante de conocimiento actual, que no necesariamente un PRA elevado significa un no trasplante. Te agradecería una opinión, Shirley, al respecto. Gracias. Claro, o sea, con la finalidad de, digamos, optimizar recursos, se decidió hacer lo que son las calculadoras estimadas de anticuerpos, que es el PRAC virtual, que lo que hacen es censar la cantidad de anticuerpos a nivel de la población mundial o intentar agregarla a lo que es la realidad y darle como que un puntaje de la posibilidad de que el paciente tenga o no tenga un acceso a un trasplante. El problema de la parte del PRA virtual es que limita mucho la posibilidad de que un paciente que tenga anticuerpos salga positivo o salga compatible con un potencial receptor. A diferencia de hígado, cuando hay una selección o un donante, simplemente van de acuerdo al grupo. O sea, si es grupo A, llaman al primero de lista y se realiza el trasplante. O sea, no necesita una prueba de compatibilidad para darse el trasplante. En el caso de riñón, no. Riñón tiene que pasar por una prueba de compatibilidad, una tipificación de anticuerpos y ver si es compatible o no es compatible. Y creo que también es la misma situación con el caso de médula, que hace que un paciente tenga más dificultades de acceder a un trasplante, siendo riñón o siendo médula o siendo pulmón, a diferencia de hígado, pues que es simplemente con la compatibilidad de grupo. Entonces, eso sí limita bastante el acceso a trasplante, porque ahora los pacientes que tienen un PRA alto no van a tener una posibilidad de trasplante. Entonces, ¿qué se está haciendo como estrategias en esos casos, esos pacientes que están 10, 12 años en lista? Es de que se está intentando hacer trasplante con desensibilización y con donante vivo, pero ya a través de un esquema de inmunosupresión un poco más intenso y potente, ¿no? Pero la posibilidad de un paciente que tenga un donante compatible con un PRA del 90%, 92% es bien baja. O sea, la posibilidad que ha tenido este paciente ha sido porque era un grupo A y porque los títulos de anticuerpos eran de 1200, 1500. Eso permitió de que con esos títulos se pueda dar el trasplante. Y ya se modifica o se va acomodando la inmunosupresión de acuerdo a las intercurrencias que se pueden dar en el camino del trasplante. Y una pregunta adicional. En la experiencia del Hospital Almenara de este tipo de trasplante, ¿cuántos han realizado estos trasplantes duplos? Y un segundo. Sí, y cuántos se han realizado y además, si existe digamos, en el histórico, pues una necesidad de incrementarlas, ¿no? Me imagino que en el pool de pacientes que ustedes ven y en la lista de espera, pues tendrán los pacientes que retienen
para riñón, para hígado, pero tendrán pues los que requieren duplo. ¿Cómo ha ido esa lista de espera de pacientes para trasplante duplo hepatorrenal? O sea, el último trasplantado duplo ha sido justo este paciente en el año pasado, en el 2022, en septiembre. De ahí ya no hemos tenido otro caso de trasplante duplo de hígado-riñón. Sí hemos tenido un caso un mes antes de un paciente trasplantado de páncreas-riñón, que también es, digamos que es más complejo incluso de manejar la parte de inmunosupresión por el riesgo de rechazo, porque el páncreas es mucho más inmunogénico, que también ha sido el año pasado. Este año se está incorporando ya 4 pacientes para trasplante duplo, pero páncreas-riñón. Hígado-riñón todavía no hemos tenido el caso, pero usualmente el hígado le confiere cierta tolerancia inmunológica al riñón. Tiene un factor protector en el trasplante. Entonces, los pacientes cirróticos, por ejemplo, son pacientes que son politransfundidos, que cursan con episodios de hemorragia digestiva, que se le coloca fe y se le coloca plaquetas. Entonces, tienen un panel de anticuerpos muy alto. Pero la compatibilidad o el trasplante con ellos es muy noble y el esquema de inmunosupresión es muy, digamos, suave, si lo comparamos con los esquemas de inmunosupresión del trasplante de riñón, e incluso si se compara con un esquema de inmunosupresión de un páncreas riñón, que es un esquema mucho más intenso también que incluso el de páncreas, el de riñón aislado. El de hígado le confiere cierta protección inmunológica. Entonces, parte del trasplante duplo es que le va a dar una opción al paciente. Por ejemplo, a este paciente que tenía anticuerpos, que tenía un PERA virtual del 92%, de poder acceder a un trasplante con donante cadavérico. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos la participación de la doctora Liliana González. Adelante, por favor, Liliana. Muy buenas noches. Buenas noches. Primeramente, mi felicitación a ambos ponentes. Y realmente se está tocando un tema bastante interesante, sobre todo el tema ético y también el tema del combinado. Mi pregunta es para el doctor Jáuregui en relación a la ética y definitivamente en base a la escasez de órganos se están tomando a veces decisiones que me gustaría su opinión. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una ley donde los donantes de riñón e hígado vivo, porque también se saca una parte del hígado, en Nueva York, van a recibir un reembolso por gastos médicos, ¿no? Ese es uno. Y también en Massachusetts hay otra propuesta de una ley donde se va a disminuir la condena de aquellos donantes, de aquellos presos que de una u otra forma donen su riñón, ¿no? Entonces, me gustaría su opinión al respecto. ¿Cómo no? La verdad es que entre el modelo norteamericano y el modelo europeo, no señalamos nuestro modelo porque nuestro modelo todavía, yo diría que está en pleno proceso formativo, porque con una tasa de donación de 2 por millón de habitantes es muy pobre lo que podemos ofrecer. Y España está en 47 por millón de habitantes. Son dos modelos diferentes porque como en algún momento hemos señalado de que quienes toman la teoría de la donación y lo hacen desde la perspectiva de solidaridad y altruismo y amor al prójimo, que eso lo habíamos esbozado en la presentación. A partir de eso sale la teoría de la donación, porque la donación tiene ese carácter, ¿no? Tiene un carácter en el cual no es venta, no es comercio, es donación. Entonces, lo que se hace en los ejemplos que usted, doctora, nos ha brindado, no es donación, es comercio de órganos. Y ellos, dentro de su cultura, establecen, y yo no estoy haciendo una acusación de que eso esté mal, sino que estoy interpretando cómo es su cultura. En su cultura, si algo se puede donar, también es algo que se puede vender. Y entonces, en la medida de que alguien se desprende de un bien, como por ejemplo parte de su hígado o parte de su riñón, ellos consideran que están en el legítimo derecho, en base a su libertad, de vender parte de su cuerpo sin que eso
le signifique un deterioro significativo, y dentro de la cultura norteamericana es lo que ellos aceptan y que lo consideran moralmente correcto. Para su cultura, ellos consideran que eso está justificado desde el punto de vista moral, porque también los cánones éticos en Estados Unidos no es que estén así sueltos, también son muy, digamos, celosos de los cánones éticos, pero sí aceptan el comercio de órganos, porque eso ya no es donación de órganos. Y la base del sistema europeo, sobre todo teniendo como institución modélica la Organización Nacional de Trasplante ONT de España, es la donación a título gratuito. No se acepta por ningún motivo el comercio. Y ellos tienen claramente definido que el momento, el día que se les ocurra hacer el comercio, se cae el modelo. Entonces, la cultura europea continental difiere mucho de la cultura norteamericana. Eso es lo que le puedo señalar por ahora. Muy bien. No sé si Gracias. alguna persona más quisiera hacer alguna pregunta. Tenemos importantes participantes de algunos centros trasplantadores. Toño, aprovechando el silencio mientras alguien se anima, Claro que sí. en la misma pregunta de la doctora Liliana, en Estados Unidos, por ejemplo, no se consiente, no se aprueba la eutanasia. Lo que se aprueba es el suicidio médicamente asistido. A diferencia, digamos, de otros países en los cuales, como España, como Bélgica, Holanda, donde sí se acepta tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido. Porque en Estados Unidos, digamos, el tenor ético es que nadie puede quitarle la vida a otra persona. Nadie tiene el derecho ni la obligación de quitar la vida a otra persona. Y entonces, por lo tanto, nadie le va a administrar una droga a una persona con fines eutanásicos, que es, digamos, el concepto clásico de eutanasia, ¿no? Pero sí se admite que en honor a esa libertad, la persona puede hacer uso de sus propias manos para, con medios facilitados por los profesionales de la salud, quitarse la vida. Entonces, digamos, eso es para hacer una comparación de cómo son los cánones éticos tanto en Norteamérica como en Europa, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Una pregunta a la doctora Diester. Shirley, en relación a ¿qué pasaría si un paciente con un trasplante duplo comienza a tener una disfunción de uno de los órganos? Por decirte, comienza a haber un tema de la disfunción del riñón o un tema de disfunción del hígado. La experiencia internacional que refiere hacer un retrasplante de uno de los órganos trasplantados, ¿cuál es la experiencia al respecto? Si es que esto se conoce algo más. Te agradecería una opinión al respecto. ¿Qué pasa si uno de los órganos trasplantados comienza a tener disfunción y requiere, como en algunas veces hemos visto, segundos trasplantes o hasta tercer trasplante? Doctor, disculpe, sino que no le escuché bien porque la señal no... Puedo repetir, no hay problema. ¿Qué sucedería si en caso hay uno de los injertos, ya sea el riñón o el hígado, comienza a tener una disfunción y requiere un retrasplante? ¿Cuál es la experiencia al respecto? ¿Procede o habría alguna consideración especial para ser evaluado ahí? Ya, o sea, en el caso de los duplos, hasta el momento no hemos tenido ningún trasplante por la sola disfunción de un solo órgano. Usualmente, como le comentaba, la principal causa de disfunción en el caso del riñón es rechazo, pero el hígado siempre confiere la protección inmunológica, entonces el rechazo en el trasplante de duplo es tiene muy baja incidencia. En el caso del hígado, ¿cuál sería el problema? Bueno, que tenga un problema obstructivo de la vía biliar,
y que eso amerite colocación de stent o algún tipo de procedimiento por el caso de hígado. Pero hasta el momento no hemos tenido que un paciente presente la disfunción de un solo órgano. En el caso de que se diera, sí ameritaría una biopsia, ya sea del hígado o del riñón, para ver exactamente cuál es la causa de la disfunción. Y si fuera en el caso del riñón, si es un cuadro de rechazo, recibe toda la parte del esquema de inmunosupresión, el estudio de anticuerpos, y de acuerdo al estudio de anticuerpos es que ya se procede con plasmapheresis o algún tipo de esquema más de inmunosupresión. En el caso de hígado, usualmente las principales causas de disfunción son los cuadros obstructivos de la vía biliar o los cuadros asociados a una infección. Recibe tratamiento antibiótico, se penaliza la vía biliar y el paciente vuelve a su estado basal. No hemos tenido hasta el momento que yo conozca hasta la fecha que alguno de los pacientes haya entrado a un retrasplante por falla de alguno de los órganos. Usualmente los pacientes están estables. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional de parte del auditorio. Okay. Bueno, me quedaría agradecer al doctor Jáuregui, a la doctora Diestra, Loyola, por sus brillantes participaciones. Realmente como APTOP nos enaltece tener tal nivel de discusión y esto va a estar apropiadamente grabado y colocado en nuestra página de YouTube para posteriores evaluaciones, revisiones y aprendizaje de nuestros colegas. Antes de terminar, si me lo permite Jorge, si me lo permite la doctora Diestra, yo tengo dos comunicaciones de APTOP. Quisiera, Ronald, no sé si yo puedo compartir. Sí, doctor, ahora lo hago anfitrión Sí. para que pueda compartir. Son dos comunicaciones rápidas de actividades que estamos haciendo. Correcto. Primero, mencionar que estamos en esta semana con una actividad muy importante en el Colegio Médico del Perú. El Colegio Médico del Perú está convocando al 4º Congreso de Instituciones Médico-Científicas para los días 28, 29 y 30 de septiembre, es decir, este fin de semana, donde toda asociación y toda sociedad tendrán que presentar, de alguna manera, un proceso de reacreditación al CMP. E inclusive se ha acompañado con una ficha en la cual CMP evalúa 9 puntos que involucra estructura, documentación, patrón de miembros, convenios, documentos al CMP, cuentas de filiales, actividades en las filiales, encuestas internas, la política de salud dentro de los asociados y el tema de la vigencia del Registro Nacional de Instituciones Médicas. Este es un tema importante que APTOP está muy ligado al CMP, al Consejo, a la Dirección Nacional para efectos de la programación y obviamente el registro de todas las sociedades y asociaciones. Y finalmente indicar que como asociación, estamos haciendo una actividad muy importante en Cusco. Acá hemos tenido a bien el desarrollo de un curso de trasplante de órganos y tejidos el día 6 y 7 de octubre, ¿no? Es muy cercano al Día de la Medicina en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, con la coparticipación del doctor Julio Espinosa y APTOP. Vamos a hacer varios bloques, un bloque renal vascular, vamos a hacer un bloque de progenitores hematopoyéticos córnea, vamos a realizar una mesa de redonda en la cual se va a discutir construyendo el programa de trasplante de órganos y tejidos en la región Cusco, en la cual se va a tener la participación de ponentes. Están participando el doctor Rondón, hasta el doctor Basilio,
de la Almenara, está el doctor Juan Navarro del Hospital Rebagliati, algunos doctores de la ciudad de Cusco, del tema de córnea, gastroenterología, quien habla en el tema de médula, y también vamos a tener una parte importante que es el bloque de ética médica, nuevamente con la participación del doctor Jorge Jáuregui, y cerrando el día con un bloque hepatovascular, en la cual con la participación de colegas de Cusco y colegas cirujanos del Hospital Almenara vamos a poder discutir, conversar y construir algunos elementos adicionales. De manera que nos mantenemos activos tanto en la coordinación con el CMP y todas las exigencias que nos vienen solicitando como asociación y sociedades, y creciendo en el contexto de la participación presencial en la ciudad de Cusco, que vamos a hacer extensiva a un mecanismo para que puedan también escuchar las presentaciones por vía virtual. Esto lo estamos realizando con el doctor Julio Guevara en la ciudad de Cusco, para efectos de incrementar más la actividad trasplantadora en el hospital y poner autos al trabajo conjunto con otros hospitales en la ciudad imperial. Están invitados los doctores del Hospital Lorena y de otras localidades donde obviamente interesa la mayor difusión de esta actividad. Dicho esto, bueno, no sé si unas últimas palabras del doctor Jáuregui y de la doctora Diestra para dar por cerrada esta noche. Doctor Jáuregui. Muchas gracias, Antonio, por la oportunidad de poder compartir estos conocimientos, y agradecer a la doctora Diestra también. Es muy ilustrativo. Para mí siempre es importante conocer los aspectos técnicos para poder complementarlo con aquellos propios de la perspectiva bioética. Y siempre dispuesto a colaborar con la Asociación Peruana de Trasplantes, y en lo que sea menester, Antonio. Nuevamente, el agradecimiento es absolutamente mío por la oportunidad. Muchísimas gracias, doctora Diestra. Bueno, agradecer, doctor, la invitación. Siempre es grato poder escuchar la opinión y el enfoque de la parte bioética en el trasplante. Siempre creo que una de las principales falencias que tiene el sistema es de que el comité de ética siempre está, o el comité de un programa de trasplante siempre está formado por la parte médica o la parte de los comités de psicología, nutrición, que conforman todo un departamento. Pero siempre creo que es la visión importante de un ente regulador, que sería parte de lo que es el propio comité de ética del hospital, para que siempre genere un poco de una visión diferente a lo que es el trasplante, porque a veces como médicos nos enfocamos tanto en querer salvar la vida de los pacientes a expensas de muchos sacrificios, ¿no? Entonces, siempre es bueno, creo que, incluir y valorar la participación de un ente ajeno al equipo de trasplante, que permita darnos ese enfoque y esa visión de lo que realmente se debe hacer, y de también saber cuándo limitar esfuerzos con algunos pacientes. Entonces es una visión muy importante. Creo que perdemos mucho los médicos porque nos tornamos un poco impulsivos con el hecho de querer salvar a todos. Entonces a veces no se puede salvar a todos los pacientes, y esa visión de los comités de ética es muy importante. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Ha sido una noche de muchos conocimientos, de muchas experiencias. Muy amables a todos ustedes. También quiero agradecer al doctor Ronald Espinosa, colega, que estaba apoyándonos en esta nueva plataforma que estamos tratando de incorporar, porque en varias ocasiones hemos sobrepasado una gran cantidad de invitados que no podían ingresar. A todos ustedes muy buenas noches y nos vemos pronto. Gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronald. Gracias, doctor. Hasta luego. Perfecto. Sí, ya podemos parar la grabación ya.